El 23 de agosto, al sudeste del archipiélago de las Bahamas, comenzó a formarse el ya famosísimo huracán Katrina, arrasando con todo a su paso y cobrándose más de 2000 vidas, siendo uno de los huracanes más intensos, destructivos y mortíferos de la historia de Estados Unidos. Los daños económicos fueron incalculables, pero las repercusiones humanas dejarían aún más huella. El huracán concluye el 31 de agosto. Muchas familias se quedan sin hogar. Entre ellas Dee Blanchard, de 38 años, y su hija Gypsy, de 14. La pequeña tenía discapacidad y padecía de innumerables afecciones. Dee empieza a acudir a diferentes medios de comunicación para contar su historia. Madre e hija se habían quedado en la calle. Gypsy estaba postrada en una silla de ruedas y la gente no dudó en ayudarlas, incluidas varias organizaciones caritativas que se volcaron con el caso. Las colmaban de regalos como viajes a Disney, vuelos gratis, recaudaciones de dinero, un coche adaptado a las necesidades de Gypsy, pagaban sus costosos tratamientos y por supuesto les regalaron una casa. Una casa de color rosa pastel, con jacuzzi, rampas para la silla de ruedas e incluso un gran proyector en el jardín para que en verano todos los niños de la zona pudieran ver películas junto a Gypsy por una cantidad simbólica de dinero, la cual la invertiría Dee en los múltiples tratamientos de su hija. Las Blanchard se habían hecho virales. La compasión de los habitantes estadounidenses no tenía límites y trataron de ayudarlas en lo que podían. Dee era la típica madre abnegada que sacrificaba su vida para cuidar a su hija las 24 horas del día, brindándole su amor y su ayuda en cada paso que daba Gypsy. De hecho, no se despegaba de ella nunca. A pesar de sus condiciones, la niña parecía muy feliz y cada 2x3 participaban en galas benéficas u olimpiadas para personas con discapacidad, donde Gypsy acudía disfrazada de princesa con regularidad y acaparaba todas las miradas. El 10 de junio del 2015, Springfield recibe una noticia desgarradora. La madre de Gypsy, Dee Blanchard, había muerto a manos de un supuesto asaltante. El homicidio había sido terrible. La casa rosa pastel lucía como una película de terror donde el olor a sangre era nauseabundo. La devota madre de Gypsy yacía en su cama con múltiples puñaladas que le habían arrebatado la vida. Pero eso no era todo. La silla de ruedas de Gypsy estaba en el baño, pero ni rastro de ella. La primera hipótesis indiscutible era el secuestro. Esa niña no era capaz de valerse por sí misma, no podía caminar y usaba una sonda para comer. La tuvieron que secuestrar. Para darle un contexto a esta historia nos tenemos que remontar al año 1967 en Chuck Bay, Luisiana. El 3 de mayo nace Dee bajo el nombre de Claudine Pitre en el seno de una familia numerosa, siendo la menor de 6 hermanos, hijos de Emma Lois Giscler y Claude Anthony Pitre. Emma tenía trastornos mentales evidentes, aunque no oficialmente diagnosticados. Su cleptomanía la llevó en más de una ocasión a terminar en comisaría, de donde la tenía que sacar su marido, lo cual desembocaba en discusiones y malos ejemplos para sus hijos. Claudia y Emma se acabarían divorciando. En su adolescencia, Dee consigue sacarse un curso de auxiliar de enfermería y durante un corto periodo de tiempo trabaja de ello. Hasta entonces Dee parecía una chica normal y corriente, hasta que llegamos al año 1990, cuando tiene 24 años y conoce a Rod Blanchard, un chico de 17 años del que se queda embarazada nada más conocerse. Rod era bastante creyente y no contemplaba tener un hijo sin estar casado, así que un par de meses después de conocerse se casan,
pero pronto la conducta de Didi comienza a perturbar a Rod, pues ésta recurría a las prácticas de brujería a menudo y además se da cuenta de que es muy joven para ser esposo y padre, así que se separan antes de que nazca la criatura. El 27 de julio de 1991 finalmente nace Gypsy Rose Blanchard. Didi trata de volver con Rod, pero este cada día se aleja más de ella, aunque cumple religiosamente con su hija, pues nunca le falta la manutención e intenta verla todo lo que puede. Mientras tanto, madre e hija se van a vivir con el padre de Didi, quien se había casado con una mujer llamada Laura que comienza a enfermar hasta el punto de pasar 9 meses en cama. El padre empieza a sospechar que la causa es envenenamiento y que ha sido su propia hija la que le había suministrado el veneno a su mujer. Pero, ¿por qué su propio padre va a pensar que Didi sería capaz de algo así? Resulta que poco tiempo antes, en 1997, la madre de Didi enfermó gravemente, por lo que ella misma tuvo que encargarse de cuidarla. Poco a poco la familia vio que lejos de cuidarla, lo que le estaba haciendo era todo lo contrario. La mujer pasaba largos periodos de tiempo sin asearse y muchos días sin comer, hasta el punto de tener un aspecto que daba miedo e indignaba a la familia. La madre de Didi muere a la edad de 59 años por supuesta inanición y todos la culpan a ella. Laura y Claude confrontan a Didi por el supuesto envenenamiento de Laura, pero no es sino hasta que le echan en cara que no quiere bien a su hija y que no le da el trato que necesita, que ésta se enfada y se va de esa casa. La acusaban de inventarse afecciones de Gypsy desde que tenía 3 meses de vida, pues había ido de médico en médico diciendo que su hija tenía dificultad para respirar cuando dormía, por lo que los médicos finalmente, y después de múltiples pruebas que no daban ningún resultado concreto, le empezaron a recetar medicación para la niña y la mandaron a casa con un monitor de sueño. Y a partir de ese momento, Didi comenzó a tratar a su hija como si tuviera una terrible enfermedad, o varias. A los 7 años, Gypsy tiene un pequeño accidente de moto mientras viaja con su abuelo y se hace una rozadura en la rodilla. Didi acude al médico y se hace con una silla de ruedas y convence a la niña de usarla, aunque a esta le choca porque podía caminar con total normalidad. A todos les parece raro, pero al fin y al cabo, Didi cuenta a todo el mundo que la silla de ruedas se la han recomendado los médicos. A partir de entonces son innumerables las visitas a hospitales. Pronto las enfermedades se multiplican. Supuestamente Gypsy tiene epilepsia, convulsiones, problemas auditivos y de vista, anemia, enfermedades pulmonares, del corazón, apneas del sueño, distrofia muscular, alteraciones cromosómicas, daño en el sistema digestivo y muchas otras enfermedades, además de un importante retraso madurativo. Era terrible. Gypsy pasó por varias cirugías y pasaba la mayor parte del tiempo en hospitales. Sorprendentemente, hubo muchos médicos que, a pesar de no encontrar ninguna afección en la niña, por la insistencia de Didi le acababan recetando múltiples medicamentos y tratamientos. Cuando algún médico empezaba a sospechar que había gato encerrado con Gypsy, su madre cambiaba de médico. Entre el 2004 y el 2014 acuden a más de 100 consultas médicas. Milagrosamente, al poco de irse Gypsy y su madre, Laura se recupera completamente. Esto aumenta las sospechas de que Didi la estaba envenenando durante su estancia en casa de su padre. Justo por esa época, Rod Blanchard, el padre de Didi, conoce a Christy, una mujer con la que se casa y tiene 2 hijos. Esto y la confrontación de su padre hace que Didi se lleve a su hija lejos. Se mudan a Seattle, un municipio del estado de Illinois, donde empieza a contar a todo el mundo que el padre de Gypsy las ha abandonado y que no tienen más familia que la una a la otra. Piden ayudas públicas que reciben gracias a las supuestas condiciones médicas de Gypsy, incluidas viviendas públicas.
Rod, por su parte, sigue enviando la manutención sin que nadie más que Didi lo sepa. Además, solo le deja hablar con Gypsy de vez en cuando por teléfono. Cuando la niña cumplió 18 años, su padre quiso felicitarla y saltaron todas las alarmas cuando Didi cogió el teléfono y advirtió a Rod que debía decirle a su hija que cumplía 14, pues a causa de su supuesto retraso madurativo, ella se creía más pequeña. Rod se alarmó, pero no pudo hacer nada al respecto, pues a él también le había convencido de que la niña padecía las enfermedades antes mencionadas. Según Didi, tanto los informes médicos como los documentos de identidad de Gypsy se perdieron convenientemente a causa del huracán Katrina y se las ingenió para conseguir una nueva partida de nacimiento en la que Gypsy aparentemente había nacido en 1995, cuando en realidad había nacido en 1991. La devota madre jamás permitió que su hija pisara un colegio y supuestamente la educaba en casa, pero se sabe que a Gypsy nunca le enseñó su madre a leer ni a escribir. Ella sola tuvo que aprender ya en edad adulta gracias a los libros de Harry Potter. Las cosas iban de mal en peor. El terrible secreto de Didi aparentemente no iba a durar mucho más a salvo. El neurólogo Bernardo Flasterstein fue el primer doctor que hizo un informe desfavorable hacia la madre después de una consulta con Gypsy. Este revisó a la niña, quien tenía terminantemente prohibido hablar durante las consultas o moverse de su silla de ruedas, y le pidió que se pusiera de pie. Cuando la vio, supo que la supuesta distrofia muscular que su madre afirmaba tener no existía. La conducta de Didi era bastante sospechosa y el doctor Bernardo concluyó que la que tenía un problema era Didi. Y este problema sería el síndrome Munchausen por poderes. Un síndrome hasta ese entonces bastante desconocido y que consiste en inventar síntomas falsos o provocar síntomas reales en un niño para que parezca que está enfermo cuando no es así. Este trastorno mental hace que el cuidador del niño, en este caso la madre, quiera llamar la atención a través de la pena, para que todo el mundo piense que es una buena madre por cuidar a su hija enferma y de paso ganar dinero a su costa gracias a todas las donaciones y la caridad de la gente u organizaciones. Por supuesto, al darse cuenta, Didi nunca volvió a la consulta de este neurólogo. Poco a poco, Gypsy se va haciendo más y más mayor y es consciente de que no necesita ni sonda para comer, ni monitor del sueño, ni mucho menos una silla de ruedas para andar. Pero Didi se ha encargado de infringir miedo en ella. Además, ha estado así durante toda su vida y su madre se las ha ingeniado para conseguir que la intervinieran quirúrgicamente en más de 30 ocasiones y siempre se había medicado. Gypsy realmente estaba hecha un lío. Era prácticamente un rehén en su propia casa y estaba obligada a fingir que estaba enferma, aunque en muchas ocasiones todo parecía muy real debido a los numerosos medicamentos que Didi le administraba y gracias a los que la chica se la pasaba mareada y con síntomas casi todo el tiempo. Incluso le llega a rapar la cabeza diciéndole que tiene leucemia y los dientes se le caen por culpa de los fármacos de su supuesta epilepsia. Gypsy estaba aterrada y aunque muchas veces quería rebelarse, sentía mucho temor. A lo largo de toda su vida, Didi le prohibió tener amigos, pero ella empezó a sentir la necesidad de hablar con alguien que no fuera su madre. De vez en cuando veía a Leah Woodmansey por la ventana, una vecina de más o menos su edad, y sentía que su vida era muy diferente a la de esa chica. Un buen día decidió contactarse con ella a través de Facebook, a escondidas de su madre, por supuesto, y se hicieron muy buenas amigas. Gypsy le empezó a pedir consejos sobre chicos y en más de una ocasión estuvo a punto de contarle a Leah que podía caminar y que no tenía todo lo que su madre decía, pero nunca lo consiguió. Estaba cada día más desatada. Quería saber la verdad sobre su vida.
decidió hurgar en los cajones de su madre y encontró un documento en el que figuraba su verdadera fecha de nacimiento, el 27 de julio de 1991. Gypsy intentó huir de su casa ese mismo día, pero su madre no tardó en pillarla. Como castigo, Didi la encadenó a la cama y puso una campana en la puerta de Gypsy para que ésta nunca pudiera salir de su habitación sin que ella se enterase. También se entera de su amistad con la vecina y decide destruir a martillazos el ordenador de la casa y el teléfono de Gypsy. Las cosas estaban peor que nunca. Didi había estado maltratando a su hija durante toda su vida, pero ahora todo había ido a peor. Al cumplir los 21 años, Gypsy consigue crear un perfil en una página web cristiana de citas a espaldas de su madre. En esta página conoce a Nicholas Godjon, un chico de Wisconsin. Durante más de 2 años mantienen una relación a distancia bastante turbia, pues Nicholas le confiesa a Gypsy que tiene trastorno de la personalidad múltiple. Una de esas personalidades era Victor, un vampiro de 500 años que era malvado. Otra personalidad era la de Little Boy, y era un niño pequeño, o la del novio cariñoso, que cumple todos los sueños de su novia. Si ya la situación era bastante perturbadora de por sí, Gypsy decide añadirle un punto más, y es ella misma la que crea unas personalidades ficticias para cada una de las personalidades de Nicholas para complacerle. Esto hace que sean la pareja perfecta y tras más de 2 años de relación deciden conocerse en persona. Sería en marzo del 2015 cuando acuerdan encontrarse en un cine de Springfield. Iban a ver la película de la Cenicienta y Gypsy iba a ir disfrazada y acompañada de su madre, por lo que la pareja decide fingir que se conocen en el mismo cine de casualidad. Por fin se conocen, pero a Didi no le hace mucha gracia al chico, así que le prohíbe a su hija que vuelva a relacionarse con él. En ese momento, Gypsy entiende que mientras su madre viva, ella nunca va a poder ser feliz al lado del amor de su vida y mucho menos tener libertad para vivir su propia vida. Gypsy y Nicholas se quieren. Tienen claro que quieren estar juntos, pero saben que Didi es un impedimento en su relación. Empiezan entonces a idear un plan el día 9 de junio del 2015 al que denominan Plan B. Consistía en nada más y nada menos que matar a Didi al día siguiente. Y rápidamente nos trasladamos al 10 de junio. Nicholas viaja desde Wisconsin hasta Springfield, donde se aloja en un hotel a la espera de las indicaciones de Gypsy. 8:36 de la noche. El plan B está a punto de dar comienzo. Todo estaba listo y Gypsy se había encargado de dejarle a Nicholas en la puerta unos guantes y dentro de la casa un cuchillo y cinta adhesiva. No sin antes advertirle que tuviera cuidado con la puerta de la entrada porque chirriaba. Según cuenta Gypsy, Nicholas iba a dar paso a su alter ego Victor para cometer el crimen y tenía sus propias reglas, bastante turbias por cierto. Una de las condiciones que puso fue matar a Didi con un cuchillo. Según entró por la puerta, Nicholas le dijo a Gypsy que se metiera en el baño hasta que todo hubiera terminado. Tenían un código. Al finalizar el acto, él tocaría 3 veces la puerta del baño y la arañaría 2 veces, y ella tenía que abrir. Mientras está en el baño, Gypsy se tapa los oídos, pero no puede evitar escuchar los gritos de su madre pidiendo auxilio y llamándola. Afirma que en ese momento quiso salir a ayudarla, pero Víctor era malvado. Esa personalidad de Nicholas posiblemente la hubiera matado a ella también si salía del baño. Así que no hizo otra cosa que esperar. Cuando todo acaba, Nicholas toca la puerta del baño. Gypsy en ningún momento ve el cuerpo sin vida de su madre, pero la casa estaba llena de sangre, lo que la horrorizó. Didi yacía en la cama con múltiples puñaladas en su cuerpo mientras la pareja hacía las maletas para fugarse.
Pidieron un taxi hasta el hotel de Nicholas, donde tomaron diferentes narcóticos y al día siguiente pusieron rumbo a Wisconsin, a casa de los padres de Nicholas. Al parecer habían cometido el crimen perfecto. Todo el mundo pensaría que Didi fue asesinada y que Gypsy, esa niña discapacitada incapaz de moverse de su silla de ruedas, había sido secuestrada. Pero quizás los narcóticos o la sed de venganza le jugaron una mala pasada a Gypsy. Después del asesinato, ya en el hotel, decidieron escribir en su cuenta de Facebook un espantoso estado. Gracias al Facebook y a Alia, que aprovechó que la policía se había personado en casa de Didi para hablar con ellos sobre sus sospechas, pudieron finalmente dar con la pareja. Al principio Gypsy lo negó todo. Incluso se sorprendió cuando le dijeron que su madre estaba muerta. Pero había demasiadas pruebas en su contra, así que tanto Nicholas como Gypsy fueron puestos a disposición judicial. La gente estaba en shock con la noticia. Gypsy había pasado de ser una niña entrañable al cuidado de su devota madre, por la que todos sentían compasión, a ser la asesina de su progenitora. La opinión pública no se hizo esperar. Querían verla entre rejas hasta que Gypsy contó su historia. Su padre, Ron Blanchard, al enterarse de todo, decidió ir a apoyar a su hija junto a su mujer Christy. Todo salió a la luz. La vida llena de abusos por parte de su madre había llevado a Gypsy a terminar con Didi, pensando que esa sería la única manera de ser libre. La gente comenzó a verla como la verdadera víctima de esta historia, pero Gypsy no se libraría de la cárcel. Había instigado para cometer un crimen y eso, según la ley, se tenía que pagar fuera cual fuera el motivo. Le cayeron 10 años de prisión por asesinato en segundo grado, de los cuales ya ha cumplido 7, pudiendo en diciembre de este mismo año pedir la libertad condicional. Por supuesto, sigue en tratamiento psicológico y a día de hoy piensa que Nicholas fue su segundo abusador, después de su madre, porque en vez de ayudarla a escapar, él quiso matar a Didi y opina que hoy en día ella hubiera actuado de cualquier otra forma para escapar, pero nunca hubiera matado a su madre, pero que en ese momento no veía otra alternativa. Actualmente y desde el 2016 se encuentra cumpliendo condena en el Centro Correccional Chillicothe de Missouri, donde recibe regularmente las visitas de su padre, su madrastra y sus hermanos, así como la de su esposo Ryan Scott Anderson, un hombre de 37 años oriundo de Luisiana, con el que se casó el 27 de julio del 2022 estando presa. Se sabe que anteriormente estuvo comprometida con Ken, un chico al que conoció por correspondencia desde la cárcel, pero su compromiso no duró mucho y al poco tiempo se separaron. Gypsy está escribiendo un libro y con la ayuda de su familia y los psiquiatras trata de llevar una vida de lo más normal. Incluso estando encerrada dice tener más libertad de la que tenía estando con su madre en vida. Por su parte, Nicholas fue condenado a cadena perpetua en 2018 por el asesinato en primer grado de Didi Blanchard. Este chico ya tenía antecedentes penales y un bajo coeficiente intelectual. Finalmente también fue diagnosticado con autismo y desorden de identidad disociativo, es decir, personalidad múltiple. Pasará el resto de su vida tras las rejas. ¿Y tú? ¿Piensas que la víctima de este caso es Didi o Gypsy?